Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, tantos días. A ver si puedo terminar de acomodar. Uy, quedando torcido. A ver ahí. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Yo bien. Acá. Nuevamente en este espacio de reflexión para compartir. Me tuve que tomar unos días para reflexionar. Para tener ideas sensatas y necesarias para compartir. Por supuesto que a mi entender, necesarias. Sí, a mi entender y el de toda la gente que me hace la vida imposible. Y un poco fastidiosa también, por eso tomé un poquito de distancia, pues estaba bastante fastidiosa por eso mismo. Porque ese esfuerzo permanente por el bloqueo, que seguro que tampoco existe. Así como el cinismo de la oligarquía dice que el bloqueo a Cuba no existe. Hay gente que me hace la vida imposible y que después se solaza de lo que me cuesta o se me complica mucho hacer. Bueno, acá estoy de vuelta, pero estaba bastante fastidiosa, de hecho sigo bastante fastidiosa por ese tema. Esta gente que ni vive ni deja vivir, ni come ni deja comer. Encima se jactan de chantas, de mafia, o sea, consideran eso como un poder. Es curioso. Para mí es un tremendo impedimento, o sea, no solo hacia mí y hacia millones, ¿no? Porque eso, que se puede pensar en... Uno de los gatos debe estar soñando, porque se escucha un ruidito. Hay... en todos los hechos de la vida se pueden relacionar circunstancias macro con cuestiones micro. O relacionar con hechos de la vida diaria. Y de ninguna manera es lo mismo. O sea, te puede servir como metáfora o te puede servir para un camino de virtud, y no estoy hablando, no uso la palabra virtud tampoco, no uso la palabra virtud en términos griegos, porque de hecho no recuerdo no recuerdo qué es la virtud para los griegos y en este momento no me importa mucho. Me importa qué es la virtud para la humanidad, o sea, qué es lo que nos es útil, qué es lo que nos es necesario. Para mí necesario desde pleno derecho, ¿no? O sea, algo que es necesario desde todos los aspectos de la situación específica o de las coordenadas específicas del hecho que se trata.
qué estoy diciendo esto? Por esta gente que luego de que, por ejemplo, ¿no? En el caso del bloqueo a Cuba, le impiden todo el desarrollo económico y después, después le dicen que los problemas económicos y que el fracaso, que fracasó el sistema porque los tienen, que no tienen, no sé, vacunas, no pueden decir trasca porque son 5 vacunas, como si fuera poco. Esto, ¿no? El cinismo, el trastorno, y solamente por egoísmo, porque les impidieron con esa humildad de recursos, porque creo que eso les da un odio importante. Con esos tan poquitos recursos, tener indicadores tan hermosos. Me estoy refiriendo a los indicadores que en las estadísticas, que estadísticamente son los que más se atiende cuando hablamos de el bienestar social, el bienestar, los recursos básicos de la población. Se me está escapando como siempre esto ya es una costumbre. Se me escapa el término cuando lo estoy por decir, se va volando de mi lengua. Bueno, cuestión que me estoy refiriendo a lo que se llama mortalidad infantil, los índices de mortalidad infantil, bueno, de analfabetismo ni qué decir, no tienen analfabetos. Deben tener más analfabetos en Estados Unidos que en Cuba. Salud, educación. Los índices más sensibles aparte, porque el tema de la salud, para la cuestión de la salud, es un índice muy, muy sensible, es un indicador muy, muy, muy preciso, ¿no? El tema de la mortalidad infantil. Quiere decir que esas madres están bien nutridas, que los niños tienen una buena sobrevida, porque si no estoy recordando mal, bueno, hay que ver cómo lo hacen en Cuba, ¿no? Pero esa medición se hace entre la gestación y el primer año de vida. Y cuando hablo de espiritualidad, no pensaba hablar de esto, pero me parece re importante hacer esta aclaración. Cuando hablo de espiritualidad, Dios bendiga a Cuba, Dios la ampare, a su territorio, a su soberanía, su dignidad. Pero cuando hablo de espiritualidad, yo vengo diciendo hace tiempo, antes lo escribí, ahora lo estoy diciendo en estas grabaciones. Perdón, estoy medio agreta, medio malhumorada. Sepan disculpar. Esto de que espiritualidad no es como a mí me parece o como a otra persona. Quiero decir, no está sujeta a arbitrariedades o a caprichos. En verdad, como a mí me parece, no puedo decir porque no tengo una actitud caprichosa tampoco respecto de eso. Entonces, para mí, el sistema cubano, por ejemplo,
yo no coincido. No es mi forma de... Yo no coincido, eso también es re soberbio, porque... Que yo no coincido con qué. Yo coincido perfectamente con que sea el sistema cubano, me parece maravilloso. Digo que no es mi sistema ideal. Ya dije que soy peronista y soy re peronista, pero como medio que ahí radica un poquito también el debate del... O sea, ese encuentro, ese momento de encuentro entre lo espiritual y la política, es exactamente ahí. Y ahí el peronismo tiene alguna diferencia interesante de debatir con la maravillosa Cuba revolucionaria y libre y soberana. Bien libre, gracias a Dios, y a sus revolucionarios y revolucionarias. Pero eso, para mí Cuba es muchísimo más espiritual que tantas iglesias católicas. Voy a excluir de esto al Papa Francisco porque me parece que tiene una conducta bastante más cercana a lo que yo considero Dios, o verdad, o necesidad humana, necesidades humanas, sagradas, porque es sagrado también. Entonces, bueno, no lo tienen en términos de religiosidad, verbalmente, porque no es verbal, no te dicen que ese es el modo de reconectar lo humano con lo divino, o lo humano con lo sagrado. Pero para mí es exactamente eso, reconectar lo humano con lo sagrado también. No me estoy refiriendo al socialismo o al comunismo como titular. Me estoy refiriendo a ese cuidado, a ese acompañamiento, a esa relación tan íntima del Estado como fraternizando con el pueblo, no el Estado obstaculizándole la vida al pueblo. Y por favor les pido, absténganse. O sea, si hay alguien que genuinamente cree en eso, bueno, qué sé yo, capaz que lo debatimos, pero absténganse de que por qué los cubanos se van de Cuba. O los cubanos que se van de Cuba porque se van, o porque hay movilizaciones en las calles. Yo no conocí ningún país del mundo que no hiciera movilizaciones por el tema en relación al tema de la pandemia. Imagínense en un país donde usaron el tema de la pandemia para impedirles entrar más alimentos e insumos para la prevención, aunque es el país que menos muertes por millón tiene. Y que aparte tiene 5 vacunas. En la misma fase, bueno, creo que en fase 3 tienen 2 vacunas, Soberana 2 y Abdala. Y las otras están todas ¿no? Creo que están en fase 2 o algo así. Lo que digo es, por favor, no seamos infantiles para hacer planteos respecto de... no, porque el infantilismo es ingenuo, el infantilismo es naif, es otra cosa. No seamos pelotudas y pelotudos en el mal sentido, no en el sentido de... ¿no? No seamos pelotudos, no, o sea, por favor, no repitamos lo que la oligarquía genocida dice.
Estados Unidos, que le está haciendo un bloqueo criminal. ¿Por qué criminal? Porque no permite comerciar con ningún país del mundo, y a cualquier país o empresa del mundo que quiera comerciar con Cuba, las multa, las persigue, les hace la vida imposible. Es un bloqueo genocida. Vayan a hablar de libertad ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero donde están los diputados y los senadores de Estados Unidos mismo, hablen entre ustedes de democracia y de libertad, porque la elección pasada, la elección anterior, de votos ganó Hillary Clinton, pero que para mí, entre Trump y Hillary Clinton, me quedo con un guiso no puedo decir guarancas. O sea, Hillary Clinton es una genocida. Hillary Clinton inventó guerras que, o sea, son una porquería, pero quiero decir, los dos son una porquería. Tanto Trump como Hillary Clinton y como Biden, que es lo mismo, porque Biden también inventó la guerra con Siria, otra cosa que son un asco, son una inmundicia. Pero quiero decir, para hablar de libertad, hablen entre ustedes porque todavía no tienen la más puta idea, ni lo que es la libertad ni lo que es la democracia. Eso directamente hacia esa gente. Pero entre los repetidores de que anda a vivir a Cuba, toda esa paja, no, yo vivo en Argentina y digo lo que me parece que tengo que decir, lo que es necesario. Pero bueno, vuelvo a donde me fui por las ramas para este que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta la crítica que hace Perón del socialismo, del marxismo. A mí me gusta, me interesa. Pero ni siquiera se la podemos hacer a Cuba, porque como Cuba tiene un bloqueo genocida, no ha podido desarrollar ni siquiera sus defectos respecto de eso. O sea, realmente tuvo que... Y en eso me siento tan identificada, tan lamentablemente identificada, porque yo viví un bloqueo criminal durante los últimos años. Padezco un bloqueo criminal hace varios años, que también me permitió desarrollar capacidades desconocidas, pero no se lo debo a mis enemigos, de ninguna manera. Me lo debo a mí y mi capacidad, y mi gente, mi poca gente que me hace el aguante. Y a mi amor al pueblo también. Y a mis metas, a mi vocación. Y por supuesto a Dios. Pero a mis enemigos no. A mis enemigos no les debo absolutamente nada. De nada. Enemigos o enemigas. Y está interesante la crítica que le hace Perón al marxismo. Me gusta, estoy de acuerdo. Pero bueno, con Cuba no tuve ni esa posibilidad porque no la dejaron desarrollarse. No la dejan, por ahora ya se les va a tener que pasar porque la verdad es un escándalo, es una vergüenza. No lo pueden creer con todo el desastre que hicieron. Cuba hizo 5 vacunas, tiene, gracias a Dios, tiene re pocos muertos. Entonces le tiene una envidia, una pica, una desesperación que no lo pueden creer. Pero no pensaba hablar de esto. Ah, vamos, bien, me acordé. La cuestión de la espiritualidad. Que hablar del ser humano sin la espiritualidad, o sea, intentar pensar en un ser humano sin la espiritualidad es como pensar un ser humano sin la información del ADN, sin la biología, como pensar un ser humano
sin la cultura, como pensar un ser humano sin no sé, un artificio absurdo. Eso no es lo que dice Perón. Perón dice otra cosa, pero esto lo digo yo. Porque soy peronista. También. También lo digo por eso. Pero ese amor y ese respeto y ese cuidado del pueblo, esa espiritualidad, es la espiritualidad en sí misma. Eso es la espiritualidad. Creo que es, a mi entender, la primera más importante. Y coincide con esta versión del Islam que escuché ayer, que me encantó. Por esto, bueno, el cristianismo tiene como mandato, que a mí en lo personal me deslumbró de muy pequeñita: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójima como a ti mismo, como a ti misma. Parece ser que, bueno, por supuesto que para el Islam también, también se lo dijo en árabe, porque vieron que yo vengo diciendo, y lo creo en serio, que Dios es súper insistente, siempre dice lo mismo, en distintos idiomas, en otros colores, en otra cultura, de otra manera, y de otra, por arriba, por abajo, por el medio, siempre dice lo mismo. Y bueno, obviamente en árabe también lo había dicho. Y entonces ayer escuchaba, muy interesante, me gusta ese programita de media hora que enseña sobre el Islam. Yo no tuve oportunidad todavía de leer el Corán, pero me gustó aprender que para el Islam también es una ley, o sea, es como parte de la misma ley, y lo piensan igual que como lo venía pensando, que hay muchas culturas que lo piensan así. No estoy diciendo que es algo que inventé ni nada por el estilo, pero que amar al prójimo es amar a Dios. No hay diferencia. Y si hablas de pueblos, obviamente, o sea, ¿cómo no vas a respetar al pueblo? ¿Cómo no vas a respetar a tus hermanos, tus hermanas? Eso es no respetar a Dios también. Así que bueno, me gustó aprender eso. Y en ese sentido, Cuba, ¿no? El socialismo, vamos a ponerlo en abstracto, más allá de Cuba. O Venezuela. Cuba, o el socialismo, pero carajo, no tendrá la conceptualización de un ser superior, todopoderoso o creador primigenio. Pero evidentemente lo que a mi humilde entender es más importante, y al humilde entender de algunas religiones es más importante, es un hecho ineludible. Y no me vengan con los efectos del bloqueo, porque si niegan el bloqueo, entonces me están mintiendo, y si me están mintiendo, no hay discusión posible, no hay nada que hablar. Va para cualquier intento de troll que me manden, no sé yo. Si hay alguien que ingenuamente puede decir una cosa así, no sé, la voy a mandar a que se informe mejor, porque sí existe un bloqueo muy grave desde hace 60 años, y en Venezuela hace unos pocos años que una vez que vieron que ni pudieron ni van a poder derrocar a la revolución venezolana, los empezaron a bloquear, porque bueno, ya se les va a pasar también.
Este, perdón, había dicho que no iba a fumar más, pero tengo unos días medio muy, no sé, no importa. Pero cuestión que quería hablar de otra cosa. Quería hablar de otro tema que quiero hablar también, que no voy a poder hablarlo hoy porque es re amplio, re interesante. Pero esto de la economía sustentable, que algo esbocé el otro día. Vuelvo a repetir algo que dije que me parece importante de tener en cuenta para no malinterpretar este espacio de reflexión. No me interesa ser muy exhaustiva en el análisis de lo que ya está hiper desarrollado o hiper trabajado. Digo, más me interesa y me dio buenos resultados todos estos años pensar esas cosas que no habían sido, a veces no habían sido subrayadas, a veces no habían sido como resaltadas, como repensadas, como reintegradas al conocimiento. Y a veces directamente no habían sido ni vistas o pensadas. Son las menos, ¿no? Las cosas que pude encontrar con ayuda de no sé si de los angelitos o de, o de esas almas que me lo vinieron a susurrar a la oreja. Que no es en la oreja, claro está, no es la oreja. Pero se apaga todo el tiempo porque comí tabaco. Bueno. No quiero trabajar lo que están todos los libros escritos, están escritos y los podemos ir a leer y trabajar en eso y seguramente puedo aportar otras cosas respecto de eso. Pero en su momento que me di cuenta que todas esas cosas que estaban escritas, que aparte que estaban todas las cosas escritas de todas las índoles, y que teníamos unos problemas demasiado graves como para seguir escribiendo libros o leyendo y nada más que eso. Ahí es donde me puse a buscar por otros lados, por esas cosas que habían quedado invisibilizadas, por esas cosas que no habían sido escuchadas, sobre todo que no habían sido escuchadas. Esas sabidurías populares que no tenían legitimidad. No sé qué habrá pasado recién con el coso, como me entró una llamada, pero la frené. Esas sabidurías populares que no tenían legitimidad, no porque no las tuvieran por sí mismas, sino porque estaban negadas, porque teníamos la cabeza totalmente colonizada, porque no nos escuchábamos ni nosotros mismos, no integrábamos nuestra diversidad, nuestra multiplicidad, nuestros orígenes. El 90% de nosotros tiene orígenes muy diversos y múltiples, o sea. Y bueno, acá en Buenos Aires a ese respecto ya es el colmo, porque acá igual no voy a decir la palabra acá porque no es acá. Pero hay mucha gente que tiene la friolera europea. O por gorilismo o porque... perdón, no tengo que decir gorilismo. O por antipueblo, por un sentimiento antipueblo, por querer diferenciarse, qué sé yo.
o por ignorancia, netamente. En mi caso era por ignorancia, por ejemplo. Nunca en la vida fui antipueblo. Pero no podía evitar creer que, por mi formación académica y por mi formación, no podía evitar creer eh, que yo era occidental, por ejemplo. Eso era como, para mí era obvio. Y hoy día sé que es una estupidez. Yo de occidental no tenía nada ni en aquel momento. O sea, lo que tenía, lo que tenía sí eran bochas de supersticiones occidentales, bocha. Pero, bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? ¡Ah! Em, no, por esta friolera de integrar, ¿no? De integrar lo que somos, quiénes somos, cómo escucharnos. Descolonización epistemológica. Reconocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas por nosotros mismos y por nosotras mismas. Descubrir, o sea, descubrirnos latinoamericanos, descubrirnos latinoamericanas. Y también no es, o sea, yo lo pienso desde Latinoamérica. Uy, estoy moviendo toda la mesa. Yo lo pienso desde Latinoamérica, pero no se trata solo de Latinoamérica, porque en realidad la colonización mental no significa que crees en Colón, no es eso. Es es que crees en las categorías genocidas que dejó Colón, que dejó los efectos de la colonización en el mundo, no acá, en Argentina, no acá, en Buenos Aires, no acá, en Latinoamérica, no acá, en la patria grande. Y me refiero a Colón venía culturalmente venía con una inquisición terrible, pero terrible, monstruosa, de un nivel de crueldad asqueroso. Eso naturalizado como encima, bueno, eso viene mucho después. Pero me acuerdo de Hegel diciendo, creyendo el hombre europeo de aquel momento como la cima de la civilización, el hombre blanco europeo como la cima de la civilización humana. Y miles de millones de ingenuos repitiéndolo como, como si, como si tuviera eso algún nivel de verdad. Pero Colón venía acá con un genocidio atroz y de un nivel de crueldad monstruoso, a cometer el genocidio, otro de los genocidios más monstruosos, acompañado de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. A eso me refiero con descolonizarnos mentalmente, o descolonizar nuestro modo de conocer el mundo y de entendernos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Para contar, para dar un ejemplo de lo corporal que es esta colonización epistemológica, de lo diario, de lo cotidiano, de lo permanente que significa, o sea, que implica esas cuestiones culturales. Permanente no, porque me lo estoy sacando de encima hace un montón de años, pero yo me acuerdo del día que miré una foto mía. ¿Cómo se ocurre decir la cosa esta? Miré una foto mía y dije, ay, me da una vergüenza decir esto.
perdón a mí misma y miré una foto mía y dije, parezco una india fea. Ay, estoy horrible en esta foto, dije, porque parezco una india fea. Qué pelotudo, terrible. Bueno, claro está que soy hermosa como persona, soy hermosa como, como subjetividad. No importa eso. Quiero decir, no me creo esa pelotudez que dije. Pero yo me lo creía en su momento. No solo yo, pero no importa. Voy a hablar de eso. Un poquitito. A ver ahí, ¿se ve mejor? Porque veo cómo se oscurece la cosa, la imagen. Quiero decir, no creo en la realidad de eso, no creo en la eficacia, no creo en la permanencia de esas ideas. Digo, cuando no te lo cuestionás, se te mete hacia adentro como una verdad, como si fuera una subjetividad y te produce padecimiento que te pueden llegar hasta el psicoanalista, por ejemplo. A pagar psicoanalistas. Bueno, pero acá en Buenos Aires, en este caso me estoy refiriendo, hay una friolera con Europa, unos cuantos se creen europeos. Cuando el 90% de los europeos que vino a Argentina vinieron a matarse el hambre porque estaban corridos por la guerra, cagados de hambre. Y lo digo a mucha honra, yo no lo digo como algo ofensivo. Lo que sí me resulta ofensivo es que sus descendientes, porque sus padres y sus madres tuvieron la oportunidad de que un país les abriera los brazos cariñosamente, incluyentemente, para matarse el hambre y para que el ascenso, y posibilitando el ascenso social, es decir, que la gente estudiara y creciera culturalmente, socialmente, qué sé yo. Esa gente, los hijos, nietos de esa gente que pudo hacer una buena vida en Argentina, se crean con derecho a discriminar a alguien. O se crean superiores a alguien. Bueno, estoy hablando de algo que nada que ver con lo que pensaba hablar. Lo que quiero decir es lo siguiente, que me parece re importante. Economía sustentable. No voy a hablar exhaustivamente, no voy a hacer un trabajo no, pero me importa señalar un punto que todavía no está suficientemente subrayado, que es, tenemos el planeta en un estado de urgencia al respecto de la cuestión de los recursos y el manejo de los recursos naturales. Ya dije muchas veces que esto tiene que ver con el desquicio de que haya un 1% del mundo que tiene el 80% de la riqueza del planeta. No tiene sentido, no tiene funcionalidad ninguna. Esto fue producto del desarrollo que se produjo por la crueldad perfeccionada, miles de comillas, quiero decir, la crueldad que se fue desarrollando, nadie la frenó, entonces empezó la revolución industrial, con oro proveniente de los esclavos africanos, trabajando en minas de toda Latinoamérica, también africanas. Hasta el día de hoy África está pagando las consecuencias de tener tanta riqueza
natural. La revolución industrial es llevada adelante con oro de las vidas robadas y del oro robado, por supuesto, también, de las vidas robadas de los esclavos y de las tierras robadas a los naturales, a los indígenas de toda Latinoamérica y de toda África. Y con las máquinas chinas. La máquina a vapor fue un invento chino. La imprenta fue un invento chino. ¿No puede? Salían de China y los trataban de perros a los chinos. Bueno, cuando estaban en China los trataban de perros. Obvio, ¿qué va a producir eso? ¿Qué va a producir el desarrollo de una revolución industrial en esa línea? Nadie lo frenó y fue un desastre. Hoy día tenemos una crisis de recursos terrorífica. Se está por cortar. Pero resulta que todos los teléfonos, podemos ser muy hippie, podemos ser muy progre, podemos ser muy piola, podemos ser muy peronistas, podemos ser muy socialistas, podemos ser muy comunistas, pero en este momento las comunicaciones dependen de la minería. O sea, hagámonos cargo de esto. Es fundamental porque si no estamos hablando como si fuéramos chiquilines, como si fuéramos chiquilinas. O sea, necesitamos urgentemente encontrar modos de producir que no dañen el medio ambiente y que no dañen a la humanidad y el futuro de la humanidad. Pero no es necesario hacer mierda al medio ambiente para sacar el litio, no es necesario hacer mierda al medio ambiente para sacar el gas, no es necesario hacer mierda al medio ambiente para sacar el petróleo, eso es lo que estoy diciendo. Y claro que se aumentan los costos laburando con cuidado, obvio que se van a aumentar los costos, pero cuando Evo Morales en Bolivia dice, a partir de ahora se invierte la ecuación, ustedes se quedan con un 17% y Bolivia se queda con un 83% del gas. ¿No? Todos, ay, no sé qué, comunistas, no sé qué boludeces le decían. Lo cierto es que esas empresas se quedaron en Bolivia. ¿Con esto qué quiero decir? Los niveles de ganancias son tan desproporcionados y tan desquiciados que siendo la ecuación invertida les sigue conviniendo y se la siguen llevando en pala. Entonces dejen de mentir y empecemos a producir respetando al ser humano y al planeta Tierra, porque no tenemos otro planeta Tierra. Dejémonos de boludear, pero tampoco planteemos una cosa tan purista desde nuestros teléfonos celulares con litio que sea absolutamente imposible y que termine siendo funcional a los intereses de la transnacional genocida. Quiero decir, maduremos nuestros planteos respecto de esto. Asumamos que todos y todas, por muy puristas y muy... Yo no me considero purista, pero quiero decir, si a alguien se le ocurre... se está por cortar y me da una bronca que lo voy a cortar yo y ahora lo sigo.